Hola chicos, ya estamos en el repaso de la lección de menores. Estamos en la última lección del trimestre, la lección 13, que se titula Amigos para siempre. La referencia bíblica la encontramos en Juan 17 y en el libro El deseado de todas las gentes, continuando el capítulo 73. El versículo para memorizar es: Vivan todos ustedes en armonía, unidos en un mismo sentir y amándose como hermanos. Sean bondadosos y humildes. Primera de Pedro 3:8. El mensaje de la lección es: El amor de Dios por nosotros muestra cómo amarnos unos a otros. Oremos. Amante Padre Celestial, le damos gracias por todas sus bendiciones y por la oportunidad que nos da de haber terminado el trimestre y de estudiar una nueva lección. Se lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Las preguntas para reflexionar son: ¿has formado parte de un grupo que viroteaba con entusiasmo a su equipo de fútbol en un estadio? ¿Cómo te sentiste al pertenecer a un grupo con una meta común, contribuir al triunfo de sus jugadores favoritos? Comencemos con la historia. La cena de la Pascua no había sido tan excelente como los discípulos hubieran deseado. Habían esperado esa ocasión con gran expectativa. Estaba por ocurrir algo de gran importancia. Había algo en el aire que lo anunciaba, y había comenzado con la entrada de Jesús en Jerusalén, montado en un asno. De seguro que esa noche Jesús les revelaría sus planes para establecer su reino. Cuando el día llegaba a su final, todavía no se habían cumplido las predicciones y Jesús, su maestro, había comenzado a lavarles los pies. La cena había sido tranquila y Jesús había hablado en una forma que había causado la impresión de que se alejaría de ellos y no habían compartido sus planes para derribar el gobierno romano. Los discípulos se sentían confundidos. Amaban a Jesús. Era imposible que él no comprendiera que ahora era el momento de actuar. Los discípulos no prestaron atención cuando Judas se deslizó disimuladamente fuera de la habitación. Su salida no despertó sospechas en ellos, porque otras veces había hecho lo mismo. Solo Jesús lo notó, y su rostro había adquirido una expresión de tristeza, como si quisiera llamarlo para que regresara. Jesús observó a sus 11 discípulos. Eran sus mejores amigos. Los conocía muy bien, sus buenas cualidades y sus debilidades, lo que los hacía felices y lo que los entristecía. También conocía sus expectativas y sabía que sentirían intensa frustración y dolor cuando no se cumpliera lo que deseaban. Podía ayudarles a comprender lo que estaba por suceder. Jesús conocía a Dios como su Padre y amigo. Dios estaba con él en todo tiempo. Hablaban juntos y eran como una sola persona. Jesús sabía que si sus discípulos lograban entender eso, no sufrirían una devastación emocional tan intensa cuando presenciaran su juicio y su crucifixión. Se estaba haciendo tarde y pronto sería hora de irse. Jesús habló poco en el camino al huerto, pero antes de retirarse, Jesús deseaba orar algo más con su Padre, quien amaba a los discípulos tanto como Jesús. Jesús levantó los brazos y comenzó a orar, diciendo: Tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre, para dar vida eterna a todos los que les diste.
y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Yo te he glorificado aquí en el mundo, pues he terminado la obra que tú me confiaste. Yo les he comunicado tu palabra, pero el mundo los odia porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal, así como yo no soy del mundo, ellos tampoco son del mundo. Conságralos a ti mismo por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. No te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí al oír el mensaje de ellos. Te pido que todos ellos estén unidos en mí, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Padre, tú me los diste, y quiero que estén conmigo donde yo voy a estar, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado, desde antes que el mundo fuera hecho. Jesús quería hacer entender a sus discípulos que el mismo lazo que los unía a ellos con Él era el lazo que lo unía a Él con el Padre Celestial. Quería hacerlos entender los acontecimientos que conducirían a su muerte en la cruz. Quería que se dieran cuenta, por la fe, de que Jesús era el Hijo de Dios, para que pudieran soportar la dura prueba que les esperaba. Quería que supieran que Dios lo había enviado para que nos salvara del pecado y lograra en nuestro favor la vida eterna. Mediante esta oración, Jesús confió a sus discípulos al cuidado del Padre. Intercedió por ellos y por todos los que creerían en Él en el futuro. Lamentablemente, los discípulos no entendieron del todo las palabras de Jesús. Sus propias expectativas de un reino terrenal les impedían ver las cosas espirituales. No lograron entender la misión de Jesús. Aquella misma noche, Judas lo traicionó y los demás discípulos creyeron en la desesperación. Pero tras la resurrección de Jesús, todos recordarían aquella oración y entenderían la victoria que Jesús había logrado. Si pedimos a Dios que nos ayude a ser uno en Cristo, Él nos ayudará a reflejar el carácter de Jesús y a mostrar su amor al mundo. Jesús oró para que seamos uno con el Padre, de modo que el mundo entienda que Dios envió a Jesús. ¿Qué te parece si hoy decidimos tener una amistad profunda con Jesús? Bueno, chicos, Jesús oró para que sus discípulos y todos los creyentes se mantuvieran unidos en Él. Jesús reconoce las diferencias entre sus discípulos. Oró para que mirándolo a Él, sus discípulos encontraran una unidad en lugar de observarse unos a otros y distraerse por sus diferencias. Podemos experimentar el amor de Cristo manteniendo amistades estrechas y relacionándonos unos con otros. Bueno, chicos, quiero felicitar a quienes fueron constantes en responder el cuestionario de la lección durante este trimestre, que son Sandra Luz Hernández Cortés en primer lugar y Linda Evi Hernández. Muchísimas felicidades, compañeras, por su esfuerzo y su dedicación para responder el cuestionario de la lección. Recuerden que debemos alimentarnos espiritualmente. Muchas felicidades y los invito a que siempre sigan estudiando la palabra de Dios. También saludamos en forma especial y les mandamos un fuerte abrazo a Gloria María Aque Chávez, Samuel Jeremías Pech Contreras, Jadesaray Pech Aque y Samuel Alessandro Pech Aque, que son la familia Pech Aque que nos siguen de Playa del Carmen, en México. Que Dios les bendiga, querida familia, y que Dios les bendiga a todos, chicos. Este ha sido el repaso de la lección. Nos vemos en el próximo trimestre.